Por fin tengo luz en el taller. En este vídeo te voy a enseñar la guía más completa paso a paso que existe en YouTube para que tú puedas realizar tu instalación de luces en tu nave industrial o taller. Vente conmigo. Y además dividida por zonas. 1, 2, 3. Y todo ello gracias a BV-LED y a la instalación eléctrica de superficie, que aquí arriba te dejo el enlace de esa guía que hice paso a paso por si quieres hacértela tú mismo. Pues bien, gracias a todo esto he podido realizar esta instalación de luces, que ahora a continuación te voy a enseñar todos los materiales. Vente conmigo. Bueno, dicho esto, os voy a explicar un poco en qué consiste todo el material que voy a utilizar para hacer la instalación de luces del taller. Mirad, voy a utilizar dos tipos de pantallas, una doble y una simple. Y esto tiene un motivo, porque voy a poner las dobles en los laterales y la simple en el centro, con el fin de que la luz no me queme la imagen cuando grabo contenido para vosotros. Entonces voy a estar arropado por los lados porque voy a tener bastante cantidad de luz lateralmente, y en el centro también voy a tener una luz, pero un poquito menos potente. Mirad, son pantallas de alta transparencia, como podéis ver. El plástico es de larga durabilidad, tarda bastante tiempo en ponerse amarillo, y además es de fácil instalación con unas grapas que tiene. Además tiene otras grapas para que la tulipa transparente podamos desmontarla fácilmente y poder cambiar un tubo a futuro si se estropea. Bien, más cosas, por ejemplo, vale, ya pasamos con el tema del tubo. Aquí sí es muy importante la elección del tubo, y bueno, ellos me han recomendado un tubo que la verdad espero que dé un rendimiento excelente con una buena calidad de luz. Vale, el tubo tiene varias características técnicas muy importantes y ahora te las voy a describir. Vale, estos tubos es de lo mejor que hay en el mercado porque trabajan con una frecuencia para que puedan ser aptos para grabación con móviles o cámaras de grabación. Entonces, la frecuencia a la que trabajan es una frecuencia especial, con lo cual no voy a tener parpadeo a la hora de grabar. Vale, 2. Tiene un dato muy interesante, que es que tiene un alto rendimiento lumínico. Te puede dar 150 lúmenes por vatio. Algo muy interesante. ¿Por qué? Porque con un tubo LED de muy pocos vatios obtenemos un rendimiento lumínico muy alto y una gran cantidad de luz, con lo cual, bueno, fantástico porque estamos ahorrando dinero y tenemos la habitación iluminada completa, ¿vale? Estos tubos tienen una reproducción cromática muy alta, del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que resalta muy bien los colores. Entonces, lógicamente no hace falta que tú grabes vídeos, por ejemplo, como es mi caso, pero si te gusta la cocina, bueno, pues los colores de los productos te los va a resaltar y te los va a hacer que se vean muchísimo mejor. Eso prácticamente la mayoría de las personas no lo saben, yo tampoco, pero BV-LED sí me lo dijo. Entonces, bueno, pues la verdad que es muy interesante cuando grabo contenido para vosotros. Bueno, sí, deciros que los datos técnicos del tubo son 14 vatios lo que consume, tiene una tonalidad de luz de 6500, una tonalidad blanca, y además tiene un rendimiento lumínico de 2100 lúmenes. Es de la marca Orran y es la serie Advance. Me han dicho que es de lo mejorcito que tiene. Son de larga durabilidad, de hecho creo que vienen con 5 años de garantía, o sea que yo creo que en el tubo hemos acertado, y cuando al final del vídeo veáis el resultado, bueno, pues jugaréis por vosotros mismos. Y bueno, lo único que me queda ya es eso, ponerme mano a la obra. Y aquí podéis ver el material más de cerca, y aparte de todo esto voy a utilizar una pequeña canaleta para ocultar los cables. Bien, esta es la zona de trabajo. Como veis, a lo largo atraviesan 3 pequeñas vigas de metal y a lo ancho una gran viga estructural de hierro de 100%. Ahora, para que todo vaya alineado y quede perfecto, yo voy a tomar como referencia 30 centímetros desde la pared. Para ello marcamos con una escuadra la señal y luego, si tenéis la posibilidad de un nivel láser como en mi caso, lo ponéis y os marcará las 3 líneas perfectamente. Eso os va a ayudar mucho a la hora de colocar las pantallas y atornillarlas a las vigas de metal. Una vez que ya tengo las marcas hechas y el nivel láser colocado, el siguiente paso es preparar las bases de la pantalla. Bueno, ahora con esta broca vamos a hacer los orificios. Tendría que ir aquí, pero nosotros lo vamos a hacer aquí en el lado. Y aquí.
Por cierto, si no tenéis esta broca, os recomiendo al 100% que la compréis. Es bastante económica y la podéis encontrar en AliExpress o Amazon. Bueno chicos, pues ya tengo atornillada la primera base de la pantalla que voy a poner. Bien, esta no la he grabado, bueno, porque quería simplemente que me sirviese, bueno, de experiencia para ver cómo se colocaba. Y la verdad que me ha costado bastante. Ahora a continuación vamos a poner la segunda. Y para ello me he tenido que inventar esto, que es, mirad, un viejo imán de neodimio que tengo bastante potente, que me ha servido, bueno, ya que son de 1,27 m, son bastante largas, entonces cuando pongo el primer punto de apoyo para poner el tornillo, aquí en la punta me baila. Para que eso no me ocurra, he tenido que poner este imán pegado y de esa manera se queda de un lateral, ya del lateral más lejano, se me queda pegado donde yo quiero y entonces centro lo suficiente el taladro. Ya os digo, se ha quedado bastante bien. Ahora vamos a poner la segunda y voy a acercar la cámara para que veáis cómo lo hago. Bueno, y como veis se queda perfectamente sujeto. Luego ya colocaremos los tubos con su cableado. El cableado haremos ahí una unión y luego tendremos que salir por aquí y unir en el siguiente. Bueno, pero eso lo veremos más adelante. Ahora lo importante es que se queden sujetos, que pongamos esta línea de 3, luego nos iremos a la línea del centro y así sucesivamente con todo. Y luego ya al final haremos el cableado y el montaje. Y una vez que ya tenemos todas las bases de pantalla atornilladas, el siguiente paso es colocar la pequeña canaleta para ocultar los cables. Introducimos el cable a la canaleta, lo llevamos a la pantalla y ya podemos conectar en la pequeña regleta que trae. Como ya sabéis, el azul va al neutro y el negro a la fase. El siguiente paso sería colocar los tubos. Estos tubos van alimentados solamente en un punto. Una vez colocados los tubos, por último colocamos nuestra tulipa transparente que, como ves, se coloca muy fácilmente con las grapas. Y ahora te voy a enseñar cómo he conectado la zona de doble pantalla. Conectarla es muy fácil. Una vez que colocamos la canaleta, introducimos el cable de alimentación a través de ella y alimentamos la primera pantalla. En esa misma regleta conexionamos el cable que va a unir a la segunda pantalla. Esta conexión la hacemos en paralelo. Guiamos los cables en el interior de la pantalla y ahora toca colocar la canaleta intermedia entre ambas pantallas. Introducimos el cable a través de ella y alimentamos la segunda pantalla. Por último, colocamos los tubos, colocamos pantalla y ya tenemos la línea totalmente terminada e instalada. Y así sucesivamente con el resto de líneas. Bien, y ahora, de una forma fácil y rápida, te voy a explicar cómo he hecho la conexión eléctrica de mis 9 pantallas. Venid para acá. Mirad, aquí arriba he puesto una caja de registro que tiene corriente eléctrica, tiene una ficha fase y neutro que me viene del cuadro eléctrico. Bien, hasta ahí todo claro. Ahora, a esta caja de registro, en este lado tengo 6 pantallas y en este otro tengo 3. Con lo cual, aquí tengo 6 neutros, 3 neutros, 6 fases, 3 fases.
todo ello lo llevo a la caja de registro. Bien, todos los neutros, tanto de este lado como de este, lo uno y los conecto al neutro de la ficha que, digamos, tiene corriente. Bien, las fases, todas las fases, tanto las 6 de aquí como las 3 de aquí, las bajo por el conducto hacia abajo hasta que llegan a la caja de interruptores. Aquí tengo que hacer 3 parejas, porque son las 3 zonas que yo voy a dividir, ¿vale? Las líneas, pues las voy a hacer por línea. Bien, una vez que ya tengo hechas las parejas, tanto de un lado como de otro, en línea, la uno y las voy conectando a un lado del interruptor. En la salida del interruptor sacaría 3 fases. Esas 3 fases las volvería a introducir por el tubo hacia arriba y ya sí las conectaría en la corriente, en la fase de corriente que tengo ahí. Y a partir de ahí ya está todo el circuito cerrado, alimentado y ya puedo hacer funcionar las distintas fases como yo quiera, ¿vale? Puedo encender una, apagar otra, en fin, puedo tener 2, solo ninguna, lo que quieras. Así de fácil es una conexión eléctrica industrial para tu taller. Bueno, y este es el resultado final. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Y ya lo único que me queda es despedirme de ti, recordarte que como siempre abajo tienes un botoncito que si te suscribes me hace muy feliz y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.